Gracias por estar una semana más con nosotros. Compromiso Salud. Trastornos de ansiedad. Este va a ser nuestro tema central en el día de hoy. Cuando la ansiedad deja de ser una condición humana normal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un ataque de pánico? ¿Cómo paliar la situación? ¿Cómo salir de la situación? Bueno, los invitados de hoy, los informes especiales del doctor Eduardo Bianco, nos llevarán por este camino para ver si esto es una enfermedad de moda o son los diagnósticos que han mejorado. Las vías de comunicación para que ustedes puedan tener un intercambio con nosotros. Recuerden que un solo mensaje a veces se puede transformar en un programa entero. Si tienen Twitter, @saludcompromiso. Si tienen correo electrónico, compromisosaludwi@gmail.com. Y recuerden que Compromiso Salud también está en radio todos los sábados, 12:30 en vivo por AM 1090 Radio Imparcial. Le voy a pedir al doctor Eduardo Bianco que nos acompañe una vez más. ¿Cómo anda, doctor? Bienvenido. Un gusto como siempre. Ansiedad. Sí. A mí me suena enfermedad de moda, pero obviamente para eso están los técnicos y eso dice otra cosa, ¿no? Que los diagnósticos son otros. ¿Qué tendría para decirme en estos primeros segundos? Que a veces, digo, es un tema que se le va conociendo mejor, se le van poniendo nombres o diferentes nombres a distintos tipos de la ansiedad, pero es un tema de hoy, es un tema del mundo moderno, que tiene que ver con nuestro estilo de vida, pero que también se basa en unas características que tenemos los seres humanos biológicamente ubicadas desde que somos lo que somos. Y eso lo vamos a explicar hoy. Como se trata de la conducta humana, el doctor ha planificado esto con la producción para que tengamos la psicología y la psiquiatría trabajando juntos. Exactamente. Trabajando juntas para poder salir del pozo. Esa es la idea. Como hacemos siempre, doctor, vemos el informe que presenta el tema del día. La ansiedad es una emoción humana normal. Todos podemos sentir ansiedad o preocupación por distintos motivos, pero muchas veces se pueden convertir en un malestar continuo e intenso, generándose así trastornos de ansiedad. Se entiende por trastornos de ansiedad generalizada una enfermedad psiquiátrica que genera preocupación excesiva, nerviosismo, inseguridad, dificultades de la memoria y la concentración. Las manifestaciones que podemos encontrar son sudor, temblores, alteraciones respiratorias, taquicardias, consumo excesivo de comida, alcohol, tabaco y estupefacientes. Hay que tener en cuenta que los factores de riesgo y precipitaciones del ataque de pánico pueden ser tanto biológicos, teniendo en cuenta el componente genético, como ambientales. También el estrés puede contribuir a la aparición de un trastorno de este tipo. Cualquier persona puede sufrir este trastorno, incluso los niños. La mayoría de las personas que sufren este trastorno dicen que han estado ansiosas desde que tienen memoria. La prevalencia de esta enfermedad oscila entre el 1 y el 3% de la población general. Es un poco más frecuente en las mujeres que en los hombres. Los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas de salud mentales más frecuentes que afectan a los niños en edad preescolar y adolescente. Este tipo de trastornos se ha convertido en la estrella de la última década a la par de la evolución de los tratamientos. Un correcto diagnóstico y tratamiento harán que la vida de la persona involucrada vuelva a ser un motivo de alegría. Bien, con el doctor Eduardo Bianco seguimos en tema. Bueno, vamos a abordar entonces el tema de los trastornos de ansiedad y vamos a iniciar con entender la respuesta de miedo. Todos hemos sufrido a lo largo de nuestra vida situaciones en las cuales hemos sentido miedo y sabemos y tenemos bien clara cuál es la sensación que se tiene en ese momento cuando existe una amenaza real en nuestra vida. Pero imagínense ustedes que esa misma sensación está en forma continua o aparece sin razón aparente o en momentos no adecuados. Esa sensación, esa percepción de miedo es lo que sienten las personas que sufren de trastornos de ansiedad. Los seres humanos tenemos una respuesta de ansiedad, una respuesta a la amenaza que está biológicamente en nuestros genes. Es un mecanismo de supervivencia. Nos prepara a luchar o a huir, o a veces quedarnos congelados para pasar desapercibidos. Y esto es la imagen del hombre primitivo ante un animal que puede poner en riesgo su vida,
tenía la misma opción que tenemos nosotros en este momento. Pero ya no hay tantos tigres dientes de sable que nos amenacen. Hay otras amenazas reales que pueden poner en peligro nuestra vida en un mundo cada vez más violento. Pero la mayoría de las veces esta reacción se dispara no por peligros de vida, sino por situaciones laborales, por llamadas telefónicas, por situaciones sociales que incluso pueden aparecer en la niñez. O sea, reacciones de ansiedad o respuesta a la amenaza las vivimos todos. ¿Y en qué consiste esta respuesta biológica a la amenaza? Está descrita desde los 20. Un estudiante de medicina, Hans Lee, describió por primera vez esta respuesta biológica, que integra la actividad de la corteza cerebral, pero también una parte del sistema nervioso autónomo, el que regula la vida vegetativa de los órganos del intestino, la frecuencia cardíaca, que tiene dos componentes: el simpático, que en general es un estimulante, acelera la frecuencia cardíaca, la respiración, y el parasimpático, que es lo opuesto, que enlentece, que aminora, y otros órganos que intervienen y que tienen una función intermedia entre la parte nerviosa y hormonal es el hipotálamo y la amígdala, que es el centro de la respuesta emocional, que actuando en conjunto con la hipófisis, una glándula de gran importancia para el funcionamiento de nuestro cuerpo, liberando una hormona que se llama ACTH, actúa sobre la corteza suprarrenal que libera hormonas llamadas corticoides. Todo esto nos prepara para luchar o nos prepara para huir ante una situación de emergencia. Pero la ansiedad, esta respuesta de ansiedad es una respuesta normal cuando la situación amerita que nos pongamos ansiosos. Pero muchas veces esto se transforma en un malestar continuo y muy intenso que se presenta como una preocupación excesiva. Estoy nervioso, estoy inseguro, tengo miedo, la cabeza, los pensamientos me entran a dar vuelta en la cabeza, tengo problemas de memoria, no me puedo concentrar y aparecen manifestaciones fisiológicas, transpiración, temblores, alteraciones respiratorias, el pulso se me acelera, siento el corazón y se puede manifestar incluso hasta por disfunciones sexuales y llevar a consumos excesivos de comida, que pueden ser una forma inadecuada de querer manejar la ansiedad, la comida, el alcohol y el tabaco, o, como vamos a ver luego, pueden ser causa de ansiedad o de síntomas similares a la ansiedad. Existen distintos tipos de trastornos de ansiedad que han sido descritos por las organizaciones especializadas en el tema, como la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que tiene un manual DSM-4, aunque ya ahora salió el DSM-5, y que agrupa en distintas categorías: crisis de angustia, que es el ataque de pánico, trastorno de angustia, el desorden de pánico, y fobias: agorafobia, fobia específica, fobia social, trastornos obsesivo-compulsivo, trastornos del estrés postraumático, trastornos de estrés agudo, trastornos de ansiedad generalizada y trastornos debido a una enfermedad médica. Cuando una persona se enferma, puede haber un trastorno de ansiedad. Un infarto agudo de miocardio tiene como consecuencia que en el postinfarto agudo de miocardio muchas personas desarrollan un trastorno de ansiedad. Y hay trastornos inducidos por sustancias psicoactivas. Esas sustancias psicoactivas, como el café, como el mate, como el alcohol, pueden provocar por sí misma un estado de ansiedad al descargar estas hormonas, o en aquellos que se vuelven dependientes, al suprimir el consumo, se genera una respuesta por parte del organismo similar a la ansiedad. Esta es la introducción del día de hoy. Bien, nos van a acompañar hoy más de un técnico, por eso le invito, doctor, y le invito a ustedes a ver la primera entrevista para seguir en tema. La importancia es muy alta, relevante, porque precisamente la ansiedad es un síntoma muy frecuente en muchísimos trastornos psiquiátricos
de hecho probablemente el más frecuente. Hay algunos desórdenes como los trastornos por pánico, el trastorno por ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, donde la ansiedad es un síntoma central, el más importante. Pero hay otros desórdenes, por ejemplo los cuadros depresivos, donde la ansiedad es un complemento importante, ¿no? Son cuadros de depresión ansiosa. Entonces, en todos estos trastornos, el tratamiento farmacológico, digamos, de la ansiedad es realmente muy importante. Podemos empezar mencionando los más clásicos, que son los ansiolíticos, del grupo de las benzodiazepinas, como el diazepam, el bromazepam, el lorazepam, en fin, todos este tipo de medicamentos que tradicionalmente se han utilizado para controlar los síntomas de la ansiedad, tanto los síntomas emocionales, me refiero a la aprensión, la inquietud, el sentirse nervioso, porque la ansiedad es un sentimiento displacentero, ¿verdad? Como incluso síntomas físicos, ¿verdad? Palpitaciones, temblor, transpiración y demás que acompañan y que forman parte de la ansiedad. Los ansiolíticos controlan en forma transitoria y se usan durante un tiempo limitado en general. Son medicamentos que comienzan a actuar rápidamente, cuando uno los ingiere al rato experimenta la sedación, ¿verdad? O la disminución de la respuesta de ansiedad, y luego se disipa el efecto y es necesario repetirlos o tomarlos durante un cierto tiempo. Normalmente no se recomienda usarlos en forma indefinida, ¿verdad? Porque son medicamentos que potencialmente pueden generar cierto grado de acostumbramiento, un cierto grado de dependencia, sobre todo cuando se toman a dosis altas durante tiempos prolongados. Y como yo a veces digo, cuando se toman por las dudas, cuando la persona dice, ¿lo necesitas? No, pero por las dudas, bueno, el tomarlo por las dudas genera que en definitiva uno no sabe si lo necesita o no, y entonces se prolonga en el tiempo indefinidamente y uno ve pacientes que toman durante muchos años estos medicamentos. A veces se mandan tomarlos a demanda, es decir, cuando realmente el individuo padece un estado de ansiedad necesario. Luego tenemos, dentro de los medicamentos más utilizados, y en forma relativamente reciente, la pregabalina, que es un medicamento originalmente antiepiléptico, pero que se usa también, y se usa bastante, en el tratamiento de la ansiedad. Cubre prácticamente todo el día, a diferencia de las benzodiazepinas, que es necesario reiterar la dosis. Normalmente con pregabalina, 2 tomas diarias cubren prácticamente todo el día, no generan tanto acostumbramiento como las benzodiazepinas, son medicamentos que se usan. Como todos los remedios, hay que usarlos bajo control médico, todos tienen efectos secundarios, todos requieren alguna precaución, es necesario chequear la dosis y la evolución del paciente, de manera que no recomiendo el uso sin un control adecuado. Y luego tenemos los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que medicamentos del grupo de la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, este tipo de medicamentos que se usan básicamente como antidepresivos, de hecho tienen principalmente un efecto antidepresivo, pero además tienen un efecto muy importante sobre los trastornos de ansiedad, al punto de que muchos trastornos de ansiedad, por ejemplo, en el trastorno por ansiedad generalizada, que es la enfermedad de la preocupación, ¿verdad?, de personas que anticipan siempre catástrofes y viven en un estado de estrés continuo. Bueno, este tipo de medicamentos tienen una indicación primaria, mayor aún que las benzodiazepinas, porque si bien no son directamente tranquilizantes como lo son las benzodiazepinas, generan un efecto de cierta indiferencia afectiva que hace que al individuo las cosas le generen menor impacto emocional. Entonces, en definitiva, experimenta menor ansiedad, menor preocupación, menor tensión emocional, de manera que el efecto es importante. En este caso no generan tampoco adicción, no interactúan con el alcohol, tienen una serie de ventajas, tienen otros efectos potencialmente nocivos, pero que normalmente son de menor entidad, si bien hay que controlarlo. Bueno, estos medicamentos hoy por hoy se utilizan muchísimo en el tratamiento de la ansiedad. Como pasa con toda medicación, tanto el abuso de los medicamentos como el resistirse a consumirlos cuando están indicados constituye un problema. El problema es tomarlos en exceso, el problema también es no tomarlos cuando se deben ingerir, cuando el tratamiento indica que deben consumirse. Y sí, muchas veces los pacientes llegan con
con resistencias, con preconceptos, no quiero que me traten con medicamentos. Lo primero que uno les dice es que la administración de medicamentos no excluye otro tipo de intervenciones terapéuticas. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, la terapia cognitivo-conductual, que está indicada casi siempre, pero no es una cosa u otra, sino que en general uno le brinda al paciente, al consultante, todas las herramientas de que dispone para ayudarlo. En segundo lugar, la fantasía de que los medicamentos me van a cambiar la personalidad, me van a convertir en otra persona, es precisamente una fantasía. Yo siempre digo que la idea de la medicación es restituir la personalidad normal. Uno no es el mismo cuando está siderado por la ansiedad, cuando está atormentado por un grado de nerviosismo extremo, uno no es ni actúa de la forma en que lo hace habitualmente. La medicación lo que procura no es cambiar al sujeto, sino restituir en la medida de lo posible su funcionamiento más o menos normal. ¿Con qué herramientas se maneja la psicología moderna para ayudar a las personas que padecen, por ejemplo, exceso de ansiedad o ataques de pánico? Lo vemos en los próximos 2 bloques, doctor. Vamos. Una pausa y seguimos. Estamos de regreso, es momento de recordarles las vías de comunicación, la forma que tienen ustedes de comunicarse con nosotros. En Twitter somos @saludcompromiso. Nuestro correo electrónico es compromisosaludwi@gmail.com. Recuerden que el doctor Eduardo Bianco en radio está los sábados 12:30 en Imparcial 1090M, la vieja CX28, con Compromiso Salud en vivo, para que allí ustedes también puedan tener ese intercambio. Hablando de las formas de comunicarse, en pocos días les vamos a contar y a presentar nuestra página web con todos los programas, con todas las entrevistas y con información adicional que va a complementar cada uno de los programas que estamos brindando semana a semana. Doctor Eduardo Bianco, es momento de presentar a nuestra primera invitada en vivo. Un placer para mí presentar a esta invitada. María Esther Lagos es licenciada en psicología, es terapeuta cognitivo-conductual, es docente, es integrante de la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta, de la cual fue presidente, y es también integrante de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia y una experta en el tema que estamos abordando en el día de hoy. María Esther, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bienvenida. Bien, entonces, María Esther, ya hemos presentado el tema y ¿qué frecuencia tiene en tu consulta, en la consulta de los psicólogos, este tema, los trastornos de ansiedad? La verdad es que tiene una frecuencia muy alta en la clínica. Lamentablemente no tenemos en el país datos estadísticos, pero en los consultorios de todos nosotros tiene muy alta frecuencia. Junto con la depresión son como las 2 entidades clínicas más de mayor frecuencia en la consulta. Bien, María Esther, el tener ansiedad es una cosa normal. ¿Se puede hablar entonces de una ansiedad normal y una ansiedad que no es normal? Bueno, la ansiedad, por suerte tenemos ansiedad, está bueno que la tengamos porque si no nos moriríamos muy rápidamente, porque la ansiedad es una respuesta heredada de nuestros antepasados que sin que nosotros hagamos nada, dispara automáticamente en fracciones de segundos de nuestro organismo una serie de cambios que nos ayudan a preservar la vida, porque esos cambios implican, entre otras cosas, por ejemplo, mayor tensión, mayor fuerza, aumentan nuestra fuerza, ¿verdad? Nuestra capacidad de enfrentar las situaciones, nos permiten huir más rápidamente o nos permiten quedarnos ahí como frisados para pasar desapercibidos. O sea que es una respuesta normal, deseable, adaptativa, heredada, no podemos no tenerla, en situaciones en que hay un peligro real, ¿verdad? ¿Y eso es lo que ocurre actualmente? Bueno, actualmente hay muchos peligros reales, pero y en esas situaciones se dispara la respuesta de ansiedad y es adaptativa. Por ejemplo, es muy frecuente sufrir un asalto en la calle, ¿verdad? Te arrancan la cartera o te empujan algo de eso, y ahí, sin que la persona haga nada, sin que tú hagas nada, se te dispara toda esa respuesta. Aumenta el ritmo cardíaco, se dilata la pupila, aumenta la tensión muscular, ¿verdad? Bueno,
muchas otras cosas como tú has mencionado anteriormente, y todo eso es lo que prepara nuestro organismo para poder preservar nuestra vida. Pero sin un ejemplo tan extremo, ¿qué cosas, por ejemplo, pueden marcar para ir aprendiendo yo también junto con ustedes y la gente que nos está mirando? ¿Qué cosas marcan cuando la ansiedad pasa un límite que ya no está dentro de la ansiedad normal, como decía el doctor, por ejemplo? Bueno, cuando hay una situación de peligro, como veníamos hablando, uno dispara esa respuesta, ¿verdad? Es muy desagradable, pero uno lo comenta, bueno, y después esa respuesta que sube, baja. ¿Vale? Es como, sube, se mantiene, y luego, sin que uno haga nada, baja. Pero ¿verdad? ¿no estamos en tiempos en que la ansiedad sube sin pasar por una situación tan extrema? Ah, totalmente, sí, porque han aumentado mucho las situaciones. No quiero mezclarlo con otro tema que es el estrés, pero hay muchos estresores. Vivimos una vida con mucha presión, ¿verdad?, de todo tipo, y eso hace que nuestra respuesta de ansiedad aumente y se dispare en situaciones en las cuales ya no es deseable, no es adaptativa. Por ejemplo, en una situación social, esa respuesta de ansiedad que muy frecuentemente se padece, o la padecen muchas personas, no es adecuada, porque esa no es una situación de peligro, pero la persona se siente como si estuviera en una situación peligrosa. Su respuesta se dispara, experimenta una serie de síntomas, como Eduardo ha mencionado. Los más frecuentes son el aumento del ritmo cardíaco, ¿verdad? Algunas personas, la transpiración de las extremidades, les tiembla la voz. Entonces, la percepción de esa sintomatología dispara pensamientos. Se van a dar cuenta, me estoy poniendo nervioso, voy a hacer un papelón. Eso que piensa aumenta la sintomatología, con lo cual se establece todo un círculo difícil de romper, ¿verdad? O sea que los pensamientos son muy importantes en el mantenimiento de la ansiedad en las situaciones en las que la ansiedad no es adaptativa. Y no solo para mantenerla, sino en lo previo. Por ejemplo, es poco frecuente para nosotros que hacemos clínica o que damos clases estar en un set de televisión. Entonces eso puede generar una cierta ansiedad adecuada porque es algo desconocido. Cuando uno va a una situación que no conoce, bueno, trata de ver un poquito como para más o menos ubicarse en el tema. Es una venganza nuestra con los psicólogos. Bueno, pero lo cierto es que nada, no se te produce ninguna de esas sintomatologías desagradables, que por otra parte, la sintomatología, o sea, la expresión de la ansiedad en situaciones en las que la ansiedad no es necesaria y no es adaptativa, disminuye la concentración, el rendimiento y la capacidad de ejecución. O sea que es contraria a nuestros intereses. Por ejemplo, una persona que tiene que hablar en público Eso. y dispara esa respuesta, entonces... Es muy frecuente. Es muy frecuente. ¿Eso tiene algún nombre específico? El miedo a hablar en público. Miedo escénico, pánico escénico también se le conoce, sí. En realidad, porque hay, como tú mencionaste anteriormente, Eduardo, hay una clasificación de los trastornos de ansiedad. Y si bien el pánico escénico no está explícitamente diferenciado de otras, se podría incluir dentro de la fobia social. Es una ansiedad anticipatoria. La mayoría de la gente lo que plantea es que en lo previo sienten que se van a morir. Y si no les viene un ataque de pánico, entonces entran y ahí se concentran en lo que están haciendo y la ansiedad baja. Quiero que nos aclares un poco para el público ¿qué diferencia hay entre ansiedad y pánico? ¿Forma parte, entonces, la crisis de pánico o los trastornos de pánico, como traté de explicar yo, de la ansiedad? ¿Es un grado de ansiedad? ¿Qué es exactamente? En realidad, todos los trastornos de ansiedad que están clasificados como tales, ¿no? Ahora en el DSM-5 no está incluido, como en el anterior, el trastorno obsesivo-compulsivo. Forma parte de otro espectro, bien, es mucho más complejo. Entonces. Pero digamos que están clasificados, ¿no? Crisis de pánico, agorafobia, que es el miedo a alejarse de los lugares donde uno puede sentirse seguro, o donde pedir ayuda o recibir ayuda puede resultar difícil. Fobias específicas, por ejemplo, a los animales, a determinadas personas, fobias sociales.
ansiedad generalizada, o sea, una ansiedad que se expresa en una cantidad de situaciones y que se caracteriza por anticipar siempre el peor de los escenarios, o sea, no están en el aquí y ahora, que es lo único que tenemos, sino están anticipando las posibles catástrofes que van a ocurrir, ¿verdad? Y eso, obviamente, o sea, el cerebro hace lo que le decimos. Si yo creo que voy a estar en peligro porque me va a pasar algo, entonces mi respuesta va a ser adecuada a lo que yo estoy pensando. Pero Sí. perdón. No, ¿estamos hablando de nuevas patologías o de que se ha podido ahora con el avance de la psicología y de la ciencia poder diagnosticar esto? No, ¿Esto es algo nuevo o es algo que pasó siempre? No, los diagnósticos ya vienen de largo tiempo atrás, Lo que tú me preguntabas recién del ataque de pánico es una de las categorías o de las enfermedades de los trastornos de ansiedad. El ataque de pánico uno podría decir que es la mayor expresión de la ansiedad. ¿Sabes? Es una Pero por eso vivencia yo muy preguntaba, violenta. yo no recuerdo hace 20, 30 años a escuchar de ataque de pánico. Es Por verdad. eso preguntaba si es una enfermedad nueva o el diagnóstico llegó ahora. No, es Creo verdad. que se le puso el nombre. Es verdad, seguro. ahora tiene nombre y apellido. Ahí está. Es verdad, eso pasa con muchos trastornos, ¿no? Sobre todo acá, en otras partes del mundo, eso ya se trabajaba y se trataba y se diagnosticaba. Pero ya existía, los psiquiatras conocen el diagnóstico desde siempre, desde que existe el DSM. Exactamente. Pero el tema, creo que la diferencia cualitativa está en el abordaje. Y que ahora además está más difundido lo que es cada cosa. Hay más información, este tipo de programa es muy importante porque le permite a la gente tener conocimiento. Quisiera insistir, Marester, en dos cosas. Uno, que la persistencia de todas las reacciones biológicas que hemos descrito en la primera parte, con descarga de hormonas que se llaman catecolaminas, de corticoides, tiene un impacto sobre la salud que puede provocar daño, que puede provocar aumento de la presión arterial, que puede provocar un aumento de la frecuencia cardíaca, que en personas con alguna predisposición o alguna enfermedad cardíaca genere un daño cardíaco en forma brusca, y a largo plazo va desgastando el cuerpo. Sí. Y después vamos a hablar de la repercusión sobre la parte mental de un estado persistente de ansiedad. Pero yo he sido médico de emergencia y he estado durante mucho tiempo arriba de una ambulancia y muchas veces ha sido muy difícil saber si era inicialmente la consulta un problema físico real o no, y luego del análisis llegar a la conclusión, pero lo más difícil es convencer a esa persona que cree que se estuvo muriendo, porque la percepción es que se estuvo muriendo, que no tiene un problema de ese tipo. ¿Eso es tan así como lo viven ustedes desde la otra parte? En realidad es así. La verdad es que causa mucho temor. O sea, si yo tengo un dolor en el hombro y lo que estoy pensando acá sentada es que voy a tener un ataque cardíaco, obviamente que me voy a poner muy nerviosa, mi ansiedad, mi sistema simpático se va a disparar, ¿verdad? Y entonces yo voy a perder concentración acá y voy a querer salir corriendo porque no me voy a creer que no es lo que estoy pensando. Entonces, esa vivencia de la ansiedad muy alta, ¿verdad? O sea, cuando se dispara, se desregula el sistema, dentro del sistema nervioso autónomo básicamente, ¿no? El sistema simpático y el parasimpático que se inhiben recíprocamente. Es como en el sub y baja, cuando uno subía y el otro bajaba, y los dos podíamos estar acá, pero no los dos arriba o los dos abajo. Entonces, dentro de cierto rango, todos estamos en este nivel de ansiedad, es decir, no es algo estático, dinámico, pero de repente sucede algo y se activa el sistema simpático que produce, y yo se lo explico así para que se acuerden a los pacientes, síntomas antipáticos, ¿no? Porque toda esa sintomatología muy florida y muy atemorizante. Entonces, cuando experimentan eso, como no saben lo que es, no tienen toda esta explicación, piensan, no saben lo que es, no saben por qué les viene. Entonces piensan, lo que piensan aumenta lo que sienten, me voy a morir, me voy a volver loco, voy a perder el control, y entonces siguen aumentando su nivel de ansiedad hasta que disparan un ataque de pánico. Y bueno, la verdad es que si no hacen nada, igual. Sí. Usted dijo en un momento estado persistente de ansiedad, me quedé con eso así. Y ahí entra la batalla que uno ve de afuera,
no siendo médico ni siendo un profesional de la psicología, la batalla entre la terapia y la química, o la batalla entre psiquiatras y psicólogos. Que eso no es una batalla, pero ella lo va a explicar mejor. Vamos a ir en el próximo bloque a abordar un poco más la parte de tratamientos. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista psicológico? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son las estrategias? Y también conoceremos la parte química, como tú decías, el tratamiento farmacológico que tiene sus indicaciones, pero también somos conscientes todos de que muchas veces hay un abuso del uso de ansiolíticos en el mundo actual. Sí. Muy bien, me viene a la memoria aquel bolero Ansiedad de Nat King Cole también, que era de la década del 50, o sea que era otro tipo de ansiedad. Sí, era ansiedad de tenerte en mis brazos. Era más gratificante. Muy bien, una breve pausa y venimos con la respuesta a esto que ha quedado pendiente. Ya venimos. Nos quedó pendiente en el bloque anterior, usted trataba de achicar allí el pánico de que no hay batalla, pero sí hay una diferencia. Psicología y química. Sí, absolutamente. Marister, ¿qué puede hacer un psicólogo para ayudar a una persona con trastorno de ansiedad? Bueno, un psicólogo cognitivo-conductual hace algo diferente a lo que hacen otros. O sea, cada modelo trabaja en relación a la teoría que lo sustenta, ¿no? Desde este modelo te puedo decir lo que hacemos nosotros. Perfecto. Pero también quería decirte que no tenemos una rivalidad ya más con los psiquiatras y que trabajamos juntos con los mismos objetivos y que además se complementan la intervención psiquiátrica con la psicológica, por suerte. Son dos buenas noticias. Sí, una es reconocer que la batalla existía y otra que ya no existe más. Bueno, en realidad, con respecto al tratamiento, tiene como varias fases, ¿no? La primera, que es muy efectiva para disminuir de entrada los niveles de ansiedad, es hacer lo que nosotros llamamos psicoeducación. Es decir, le explicamos con croquis y con esquemitas y con toda esta explicación del tipo lo que hicimos acá, qué es lo que le pasa, ¿verdad? ¿Por qué le pasa? Porque en realidad no hablamos de por qué le pasa en el bloque anterior, pero en verdad uno al nacer tiene ciertas predisposiciones, ciertas vulnerabilidades, así como uno, esto es medio arriesgado lo que voy a decir, pero se enferma de lo único que se puede enfermar, porque si mi predisposición es digestiva, mis enfermedades van a ir por ahí, pero no es obligatorio, ¿verdad? Entonces, sobre esa vulnerabilidad con la que accedo al mundo, interactúo en un medio en el que me tocó llegar y en ese medio hay muchos modelos, papá, mamá, los hermanos, el clima que hay en la casa, el comportamiento de las personas significativas que pueden a su vez padecer una ansiedad muy fuerte o tener una visión muy negativa del futuro, ¿verdad? Y uno aprende a hacer a favor de lo que ya trae, ¿no? Entonces, ¿tú dices que se puede modelar a los hijos una respuesta de ansiedad? Sí. En realidad, esto va para mucho más, pero muy brevemente, digo, uno, lo sepa o no, es un modificador de conducta. Porque en realidad todo lo que uno hace tiene un efecto sobre el otro. Y cuando un niño nace, lo que hace es empezar a generar sus vías, ¿verdad? Su cableado en el lugar en donde está viviendo. Si yo a un niño le estoy anticipando peligros, un ejemplo simple, el papá le tiene miedo a los perros. Entonces, cada vez que ve un perro, el niño quiere un perro, no puede tener un perro. Cada vez que ve un perro le dice, cuidado. El niño va a tocar el perro y dice, no toques, te puede morder. Entonces, le va transmitiendo mensajes que le están enseñando al niño que los perros son peligrosos. Entonces, cualquier situación que haya un desencadenante, que un perro se pelee con otro y eso le genere una respuesta de ansiedad al niño, ya puede empezar a desarrollar una fobia específica a los perros. En ese sentido, es una breve explicación de cómo podría enseñarle, ¿no? Sí, pero de cómo los vamos marcando, a veces para bien y a veces no tanto, ¿no? Exactamente. ¿Y qué estrategias específicas? Bueno, la primera es la psicoeducación, como les digo, es muy importante porque la persona, primero, sabe lo que le pasa, sabe por qué le pasa y sabe qué es lo que ocurre en su sistema nervioso, porque se lo explicamos, es decir, a un nivel accesible para el que consulta, que no es un técnico, ¿verdad? Y sabe, porque se lo explicamos, que tenemos un tratamiento que lo va a ayudar a superar este problema.
eso hace que su nivel de ansiedad disminuya. ¿Va? Esa es la primera pata, digamos. La otra es los síntomas fisiológicos, es decir, lo que esa persona experimenta fisiológicamente. Vamos a identificar cuáles son sus síntomas y vamos a enseñarle que como esos dos sistemas, simpático y parasimpático, se inhiben recíprocamente, ¿verdad? Cuando experimenta esos síntomas, lo que quiere decir eso no es que se va a morir, es que tiene una activación del sistema simpático en una situación que no es adecuada. Para lo cual le vamos a enseñar a que pueda producir una activación en el sistema simpático, parasimpático, o sea, que inhibe el simpático, ¿verdad? ¿Eso con técnicas de relajación se puede lograr? Con técnicas de relajación, hay diferentes tipos de técnicas de relajación, con técnicas de meditación también, visualización, respiración, la que queramos usar. Entonces, esa es una tarea, porque intercesión es que la vida del paciente ocurre, entonces ya entiende lo que le pasa y entiende que estamos trabajando a nivel de que él pueda controlar esa manifestación sintomática. Sigue el entrenamiento por fuera, ¿no? Bueno, luego vamos a abordar el nivel cognitivo, es decir, qué es lo que yo pienso acerca de lo que me pasa, porque lo que yo pienso genera lo que yo siento o aumenta lo que yo siento, y es lo que, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar sobre las atribuciones equivocadas que está haciendo acerca de lo que me pasa, o sea, no estoy teniendo un infarto, tengo una contractura, ¿verdad? Y si tengo una contractura, no hay de qué preocuparse, tengo un infarto, es otra cosa. Entonces, le enseñamos a interpretar adecuadamente los síntomas, ¿verdad? Con lo cual, no puede pensar, me voy a morir, voy a volverme loco. Hay una cosa que yo le digo que se ríen, ¿no? Porque le digo, a ver, pero nunca te pasó, pero estás acá sentado y siempre has pensado que te ibas a morir, sin embargo, eso no ocurrió, ¿no? Entonces, trabajamos a nivel cognitivo, que es muy importante. Y a nivel conductual, que es el otro nivel de intervención, es porque las personas, ¿qué es lo que mantiene la ansiedad, los trastornos de ansiedad de estos que mencionamos, ¿verdad? Lo que los mantiene es la evitación de las situaciones que temo. Por ejemplo, si yo le temo a los perros o a los ascensores, voy a evitar esas situaciones. Si yo le digo a alguien, vení a mi consulta que es en el piso 18, ya eso le genera un pequeño aumento. Cuando llega, en verdad, se para frente al ascensor y ahí aumenta su ansiedad. Entonces, se da vuelta, va por la escalera y ¿qué pasa con su ansiedad? Disminuye. O sea que lo que mantiene la ansiedad es la evitación. Entonces, conductualmente lo ayudamos a enfrentar de manera progresiva, digamos, y con estas herramientas que antes hemos trabajado, las situaciones que le producen ansiedad. O sea que se le hace enfrentar, por ejemplo, subir al ascensor, ¿qué? ¿Un piso y después se baja o cómo es? Bueno, en realidad después que trabajamos todas esas cosas, ¿verdad? En realidad no tienen, en general no tienen, porque como lo que uno aprende se generaliza, por suerte, no aprendemos todos desde el cero. No es solo el ascensor, los perros, algo que perciben como semejante también, entonces situaciones de encierro, el salón de clase también le puede pasar. Entonces uno, cuando le enseñó a relajarse, cuando la persona entiende qué es lo que le pasa, sabe cómo respirar y aflojarse, y sabe cómo pensar acerca de la situación en lo previo, lo vamos a ayudar a que enfrente de manera progresiva. A ver, es como de puro sentido común. Como cuando le enseñas a alguien a caminar, un niño está caminando, uno le ayuda, lo agarra, pasitos cortos, después lo va soltando y anda solo. Correcto. Es básicamente, digamos, que es eso. ¿Qué rol tiene el ejercicio en el manejo de la ansiedad? ¿Es positivo realizar ejercicio? Es positivo. A veces es gracioso porque, ¿qué pasa? Cuando uno hace ejercicio, aumenta el ritmo cardíaco. Y si la interpretación del aumento del ritmo cardíaco es equivocada, la ansiedad aumenta. Pero en realidad el ejercicio es muy bueno para disminuir la ansiedad y para manejar el estrés, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, María Esther. No, gracias a ustedes. Obviamente que nos gustaría seguir ahondando más en este tema, pero seguramente que vamos a tener oportunidad en este u otro tema de estar contigo nuevamente aquí. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por haber venido. No se pongan ansiosos que ya venimos con la última parte del programa de hoy. Estamos de regreso. Como siempre pasa en estos casos,
seguramente muchos de los que nos han visto hoy, muchas de las que nos han visto hoy, dicen a la pucha, yo tenía uno de estos síntomas y no ha consultado a un profesional y seguramente es momento de acercarse a un profesional. Esa era la idea, tratar de brindar una información que si hay alguien que está con un trastorno de ansiedad se identifique y consulte a su médico de cabecera, a su médico de familia, para que le oriente hacia dónde ir. Bien, yo creo que además quedó muy claro aquello que decíamos al comienzo del programa de si solo psicología, solo terapia, o solo química. Bueno, es una unión de todo, ¿no? Se necesitan las dos cosas en su debido momento y sinceramente el fármaco tiene indicaciones precisas que alivian mucho la sintomatología y mejoran a los individuos que sufren de este tipo de Creo que ha quedado bastante claro cuál es cuando ya pasamos el límite de la ansiedad para entrar en un problema. Así que le pido que me cuente de cara a la semana que viene cuál es el tema que vamos a tener. Y bueno, vamos a encarar un tema que el 8% de los uruguayos lo sufren, que afecta todo el sistema vascular, incluso a edad precoz, y que si no se trata realmente puede limitar la calidad de vida y la cantidad de vida de quienes lo sufren. Estoy hablando de la diabetes. Sí, yo recuerdo además los primeros programas cuando usted ubicó entre las enfermedades que pueden llegar a complicarnos la vida masivamente en poco tiempo si no se atiende justamente a la diabetes. Por los datos que usted da, estamos hablando de unas 300.000 personas en Uruguay. Exactamente, y estamos escuchando, mejor dicho, a una persona que nos mandó específicamente pidiendo por este tema. Bien, puede ser que haya muchos uruguayos y uruguayas que estén padeciendo de diabetes en distinta intensidad y no lo sepan todavía. Puede ser, también hablaremos de eso. Puede haber casos de diabetes no diagnosticada, pero también lo que se conoce como prediabetes. Hay disfunciones que están en la etapa previa de diabetes que deberemos abordarlo. Doctor, como siempre, un gusto haber compartido con usted. El gusto es mío haber compartido con usted. Bien, recuerden que el doctor se encuentra en Compromiso Salud Radio los sábados 12:30 en AM Imparcial 1090. Y con ustedes nos reencontramos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Gracias, doctor. No, gracias.